Esta perashá, la perashá de Shemini, nos habla acerca de la muerte de los hijos de Aarón, Nadab y Abiú. Y ese fue un suceso muy triste, ya que se dio precisamente el día de la inauguración del Mishkan. Beyom Hatunatou, Beyom Simchat Libo. El día de alegría y de coronación es precisamente el día que se convirtió en el luto y el duelo de los dos hijos de Aarón. Y sin embargo, la Torá nos dice un mensaje súper importante, casi chocante, difícil de entender. Y nos dice la Torá, Vaidom a Aarón. ¿Cuál fue la reacción de Aarón después de que murieron sus dos queridos hijos, Nadab y Abiú? Vaidom a Aarón. Aarón a Cohen se quedó callado y no le reclamó a Dios. Sin embargo, esto va aún más allá de no reclamarle a Dios por el fallecimiento, el deceso de sus dos hijos. Además de todo, Aarón estaba contento por la inauguración del Mishkan y estaba contento en ese momento en el que murieron sus dos hijos después de haberse enterado de esa tragedia y de esa desgracia. Y la pregunta es, ¿cómo es posible que una persona, un ser humano de carne y huesos, pueda no sentir dolor, no estar triste por el deceso de sus propios hijos? Acababa de perder a dos luminarias del pueblo de Israel, a sus dos hijos queridos que eran más importantes en categoría que Moshe y Aarón juntos. Y para entender esto, debemos de saber que las cosas son literalmente así, pues posteriormente, después de que murieron sus hijos, Dios se acercó para hablar con Aarón. ¿Y cómo Dios va a hablar con Aarón si Aarón está triste y está de luto? Hay una ley que jamás un profeta puede profetizar si está triste, pues la tristeza no se apega a la espiritualidad. Y una persona que está triste no puede estar triste y conectada con Dios al mismo tiempo. Jacob Avinu, mientras Yosef, su hijo, él pensaba que estaba muerto, no pudo tener Ruach HaKodesh, no pudo profetizar con respecto a hablar con Dios. Y si es así, ¿cómo Aarón pudo profetizar inmediatamente después de que sus hijos murieron? La respuesta es, él no estaba triste. Dios mío, ¿cómo no te pones triste por el deceso de tus hijos? ¿Acaso ese es un nivel de santidad, no ponerse triste por la muerte de alguien? Incluso la ley judía nos dice que debemos de guardar el luto. Se vale llorar. 3 días de un luto amargo, 7 días estar sentados en el piso y lamentándonos. Durante todo un mes ni siquiera te puedes rasurar la barba, debes de estar de luto. 1 año entero no puedes escuchar música. ¿Cómo es posible que Aarón ni siquiera sintió tristeza por sus hijos? Eso parece incluso una falta de respeto contra ellos. Y para entender que esto en Aarón no era una deficiencia, sino era una categoría muy elevada, me gustaría explicar algo muy interesante. Y es que dice el pasuk en la Torá, y se los voy a leer, Banim Hashem, Banim Atem la Hashem Elokehem, ustedes son hijos de Dios. Lotit Godedu, no se vayan a rasguñar por el sufrimiento del fallecimiento de un ser querido. Velo tasimu korjaben enehem lamet, y no se vayan a arrancar el pelo de entre sus ojos solamente por el sufrimiento de que alguien falleció. Dijo Rabí Eliezer, después de saber que somos hijos de Dios, eso nos da consuelo
Y eso nos hace que esté prohibido rasguñarse por el deceso de alguien o arrancarse el pelo. ¿Cómo te puedes desesperar y sentir tanto dolor por alguien que se fue sabiendo que esa persona que se fue de este mundo es un hijo de Dios? Y que esa persona que se fue de este mundo no dejó de existir, simplemente cambió de dimensión. Para entender este mensaje, podemos ejemplificarlo de la siguiente manera. Una persona que tiene un hijo muy exitoso y a su hijo le proponen un trabajo en otro país. Y en ese otro país va a ganar mucho dinero, va a ser una persona muy honorable, va a tener una familia preciosa. En el momento en el que acompaña este papá a su hijo al aeropuerto para despedirlo, llora, evidentemente. Está triste, sí. Sin embargo, su tristeza no es como para arrancarse el pelo o rasguñarse la cara. ¿Por qué? Porque su tristeza está acompañada también de una alegría muy grande. Y la alegría es que aunque no lo voy a ver, de todas maneras, él va a ser feliz. Él va a estar bien en el lugar al que va. Él va a ganar mucho mediante esta separación que va a tener conmigo. Y es que la persona debe de ver el deceso, el fallecimiento de un ser querido justamente desde esta perspectiva. Claro que me duele, lo voy a extrañar. Claro que me duele porque lo quiero, pero también siento alegría por él porque sé que él va a estar mejor. Cuando alguien fallece no deja de existir, solamente cambió de estado, cambió de dimensión. Ahora está él más contento de cómo estaba cuando estaba en este mundo. Ahora está cerca de Dios y por eso no debo de sentir tristeza por él. Siento tristeza por mí, que lo voy a extrañar, pero no por él, él está mejor. Aarón tenía 2 hijos que eran hijos impresionantes. Fueron escogidos por Dios, según cuentan nuestros sabios, para ser los Kohanim Gedolim allá en el cielo. En el momento en el que se inauguró el Mishkan, la casa de Dios acá en la tierra, Dios inauguró en el cielo una casa de Dios también y necesitaba sacerdotes que sirvan ahí, se los llevó a ellos 2. Fueron escogidos por Hashem para tener ese mérito. Aarón, lejos de sentir tristeza porque los va a extrañar o porque los perdió, sintió alegría porque fueron escogidos por Hashem para ese puesto tan elevado. No cualquiera tiene la capacidad de poder ver a dónde se van esas almas después de que están acá en la tierra. Pero Aarón era una persona muy espiritual y Dios le dio la oportunidad de ver cómo esas almas estaban subiendo al cielo y estaban gozando de una manera infinita e inigualable. Es por eso que Aarón, a pesar de haber perdido a sus 2 hijos, de todas maneras entendió que no los perdió, que solamente se despidió de ellos de manera momentánea y que al final de la vida los iba a volver a ver. Y por lo tanto, eso no solo le trajo consuelo, le trajo también alegría en el interior. Ojalá que Dios nos dé la oportunidad de entender este mensaje, que nos dé consuelo siempre y que pronto nos traiga la llegada del Mashiach, traiga la resucitación de los muertos y de esa manera podamos reencontrarnos con nuestros seres queridos pronto.